Les voy a presentar a nuestro primer invitado. Es Manuel de la Peña, doctor cum laude en medicina, profesor de cardiología, escritor, investigador, académico y con experiencias de gran éxito en gestión. ¿No es así, Manuel de la Peña? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy encantado de estar aquí y poder responder a vuestras preguntas. Bueno, a ver qué nos trae hoy, ¿no, María José? Porque es muy importante lo que nos va a decir. Hoy el doc nos va a hablar de longevidad. Que fíjate, ¿quién no quiere llegar a viejo, llegar bien y llegar pues a los 130 o 140 años, verdad? Pues sí, te voy a dar una buena noticia. Se ha celebrado este fin de semana la cumbre sobre longevidad y criopreservación en España, la cumbre mundial que se ha celebrado además en el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, que tengo el honor de presidir. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un debate intenso y muy positivo porque se han puesto encima de la mesa tratamientos innovadores que van a alargar no solo la vida, sino la calidad de vida. Es decir, ya en los próximos 20 años vamos a llegar a vivir 120 años, pero encima vamos a vivir mejor. Tú piensas que en el año 1900 nos moríamos con 30 años y el 1900 está ahí, no ha pasado casi nada de tiempo. Hoy ya la gente vive 86 años y vive mejor que antes con 86 años. Entonces la vida se está alargando, pero lo importante no es alargar la vida, es alargar la vida y la calidad de vida. ¿Qué tratamientos te van a permitir alargar y mejorar la calidad de vida? Pues mira, uno de los tratamientos más innovadores son las células madre, que la célula madre lo que hace es regenerar todos los tejidos. Con lo cual, desde los descubrimientos que han hecho varios premios Nobel sobre la aplicación terapéutica de las células madre, en España ya está aprobada determinadas aplicaciones, por ejemplo, a nivel de articulaciones, regenera una rodilla 100%. De hecho, el caso más ejemplar es el de Rafael Nadal, que no podía jugar al tenis y le han regenerado su rodilla gracias a las células madre. ¿Y de dónde sacamos las células madre? Muy buena pregunta. Las células madre se pueden extraer de 3 sitios. Uno, que todos tenemos, son las células de la tripita, cuando tenemos un poquito de barriga, son células madre de origen. O sea, ya puedo donarlas, incluso. De origen. Para mí y donar células madre. No, de momento se llaman autólogos porque las utilizamos, yo puedo utilizar mis propias células madre. De hecho, Pero tú sabes por qué te lo dice, Manuel. No, eso ya no me ha pillado. Estoy un poco centrado en Claro, es que te veo súper serio, metido en ese congreso que has tenido hace muy poquito, donde nos van a dar esas pautas para esa longevidad, pero ella te lo está diciendo porque dice que tiene tripa. Entonces dice que tiene... Lo que yo le he entendido es que tiene células para dar y repartir. Pero es que yo no la he visto ni me fijo en esas cosas porque estamos sentados y tampoco estoy aquí husmeando. Es que con la faja disimula. No estoy husmeando a ver qué señora o no tiene tripa. Pues generalmente actúo como médico y no me estoy fijando si una persona tiene o no tiene. Yo solamente he dicho que yo tengo para donar, incluso vale. Yo para mí las tengo y para donar incluso. Pues genial, porque lo que se hace es a través de una pequeña liposucción, o sea, que es prácticamente, no es cirugía plástica porque es mínimamente invasiva, lo hacen los cirujanos plásticos, tú extraes de ahí la grasa abdominal y fíjate la riqueza de esa grasa abdominal, que lo que haces es las filtras, las centrifugas y las preparas y de ahí extraes células madre. Ajá. Esas células madre tienen aplicaciones terapéuticas y en estos momentos, sobre todo en patologías, por ejemplo, reumatológicas y traumatológicas, una articulación del hombro, del pie, de la rodilla, tiene unos resultados clínicos excelentes. ¿Y cómo se aplican? ¿Inyectadas, bebidas? Sí, es un proceso. Sí, que lo cuentas como muy fácil, pero pero es un proceso que requiere un entrenamiento muy sofisticado, requiere unas condiciones muy especiales para hacer ese tratamiento, porque claro, lo peor que nos podría ocurrir es una contaminación de unas células madre cuando extraes la grasa, con lo cual se pueden extraer de la propia barriga, se pueden extraer de la cresta ilíaca, pinchas, que es en la cadera, y ahí extraes células madre de la médula ósea y tienen una riqueza enorme. Y esas células madre, que hay un tipo de células que son pluri o totipotenciales, significa que lo que hacen, fíjate lo grandioso las células madre, que tienen capacidad de diferenciarse, es decir, una célula madre se convierte en lo que ve. Si entra en la rodilla, se convierte en condrocitos porque necesitas condrocitos, y si está en el cerebro se convierte en neuronas. Tiene esa capacidad de diferenciarse. Jolín. Eso se llama capacidad de diferenciar. Y después hay otro tipo de células madre que ya las conocemos, que es lo más grande, el mayor tesoro cuando vas a tener un hijo, es guardar el
como el cordón umbilical. Entonces esas células madre que solo se pueden utilizar en esa misma persona, en ese niño, aunque obviamente terapéuticamente se podría utilizar en nosotros, pero no está permitido por temas bioéticos, pero tienen unos resultados clínicos enormes porque su capacidad de diferenciación ya es enorme, y ahí se puede utilizar de forma que tú puedas hacer esa donación a otra persona. ¿Por qué? Porque el cordón umbilical todavía no ha desarrollado anticuerpos y no hay rechazo. Sin embargo, con las tuyas todavía estamos... ¿Y hay alguna edad límite que se esté considerando donde no se pueda realizar el tratamiento? ¿O eso, al revés, cuando mayor seas, mejor? La edad no influye para nada. Aquí lo que influye son las patologías. Entonces, dependiendo en qué país se trate, hay un marco regulatorio que te permite una patología u otra. Pero lo importante es que de los tratamientos de longevidad, uno de los grandes es las células madre y la reprogramación celular para revertir el envejecimiento. ¿Y no tiene nada que ver, Manuel, con que las personas no tengan ningún tipo de patología para que sea mejor esa recuperación o esa longevidad, que alarguemos más el tiempo? Bueno, vamos a ver, evidentemente hay que ver qué patologías previas subyacen en esa persona, porque si tienes, imagínate, un tumor con metástasis en distintos órganos, pues lógicamente tienes que saber qué tipo de tratamiento o no puedes realizar. ¿Y una demencia senil, por ejemplo, o un Parkinson, algo así, mira, se podría... No te digo revertir, pero por lo menos parar. Mira, el corazón tiene una serie de ventajas sobre el cerebro, pero mira, el cerebro tiene una enorme ventaja. El cerebro tiene lo que se llama neuroplasticidad. Quiere decir, el cerebro, si tú cualquier enfermedad, por ejemplo un Parkinson, un Alzheimer, lo coges con un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz, lo que impides es lo más importante, que el cerebro se atrofie, porque cuando el cerebro ya entra en atrofia no se recupera nunca. Es imposible recuperar un cerebro atrofiado. Y estos tratamientos me encantan, pero al final podemos acceder todos a ellos, o los costes ahora mismo... No, hombre, los costes ahora son más elevados porque no son tratamientos universales. Cuando un tratamiento se convierte en universal baja el precio, pero ya se están aplicando en algunos hospitales públicos y evidentemente en la medicina privada, pero sí cada año a año se harán más universales. Pero con lo que me decías del cerebro, es importante tratar, igual que en el cerebro, en el corazón, todo a tiempo. Por eso hay que perder el miedo a ir al médico. Tengo miedo a ver si me dice que tengo, está igual lo que tengas. Sí, como si por no diagnosticarlo no lo tuvieras, vaya. Es que es mucho mejor que te digan tienes esto y que empieces a hacer un tratamiento precoz, a que pasen 5 años y por el hecho de no haber ido al médico, por haber tenido miedo, que el tratamiento ya sea incurable, o sea, que haya un diagnóstico de incurable. Por tanto, creo que es bueno. Entonces, yo creo que el gran avance es la medicina regenerativa, la reprogramación celular, que eso, el dueño de Amazon se ha jubilado para trabajar más. ¿Por qué? Porque ha comprado una empresa, Altos Lab, que ya está trabajando y cooperando con España y que se ha puesto de manifiesto en este congreso para hacer la regeneración de los tejidos. Tú piensas que si regeneras un tejido, rejuveneces. Por tanto, eso es un aspecto muy importante de los tratamientos del envejecimiento. También hay otro tratamiento que se puso de manifiesto, que es la telomerasa, la enzima que de manera inyectada permite alargar los telómeros. Todavía no está regulado ni aprobado en Estados Unidos, pero lógicamente dentro de unos años estará aprobado. Es decir, son tratamientos que mejorarán la calidad de vida y alargarán la vida. ¿Por qué? Porque el telómero, que está en los extremos de los cromosomas, cuanto más se acortan, menos vives. Cuanto más se alargan, más vives. Y cuanto más se alargan, también vives con más calidad de vida. ¿Por qué? Porque la telomerasa tiene la capacidad de reparar ese telómero que está dañado. Por tanto, se está trabajando, fíjate que en dos cosas importantes. Se está trabajando hasta en limpiar el propio ADN. O sea, es decir, vosotros mañana queréis saber qué es lo que os va a pasar y ya se puede saber. ¿Por qué? Porque os hacemos una analítica, en vez del colesterol o de la glucosa, que las hacemos habitualmente, de la secuencia del genoma, y vamos a saber todas las enfermedades
a las que tú estás predispuesto a padecer. O sea, ¿y eso por qué no lo hacen ya habitualmente para que intentemos prevenir? No, sobre todo en el tema de los cánceres, ¿no? Se empieza a hacer, lo que ocurre es que, mira, en medicina cuando hay 100 personas que se lo hacen tiene un coste altísimo. Cuando hay 100 millones de personas que se lo hacen, el coste baja. Por tanto, insisto, los tratamientos a la vez que se van implementando, se van universalizando y van bajando los precios. Entonces, la secuencia del genoma... Claro, pero fíjate lo que estás diciendo, Manuel, perdona que te interrumpa, pero si en este caso ese análisis es muy importante para ya vaticinar qué es lo que te puede pasar, creo que la Seguridad Social debería de hacer ese tipo de análisis para no tener tantas patologías sin saber cómo controlarlas, ¿no? Y lo llegará a hacer porque, mira, de hecho, en Estados Unidos, cuando estaba Obama de presidente, Obama invirtió 200 millones de euros en investigar el genoma humano. Desde que estaba Obama a hoy han pasado muchas cosas. Es decir, se ha investigado el genoma, pero es que ahora ya se está haciendo. Otra cosa es cuando llegue a la Seguridad Social, que como todo llegará, todo tiene sus tiempos. De momento, tú ese genoma te lo puedes hacer en otros países del mundo, en España también. España es caro, pero se puede hacer ya y yo puedo conocer lo que te va a pasar. Y también puedo secuenciar tus telómeros. Puedo saber si los tienes cortitos o los tienes largos. Vamos a explicar lo que es lo de los telómeros, ¿no? Que es como los cordones de los zapatos que llevan el plastiquito al principio. Así es. ¿No? Lo llevan, o sea, el cordón, o sea, el cromosoma... Tú coges un cordón de un zapato y el cromosoma es el cordón del zapato. Y el telómero son los plastiquitos que tenemos en los extremos. Esos plastiquitos es nuestra vida. ¿Qué pasa? Tú imagino que se te estropean, se rayan, se rompen un poquito. Eso es lo que te va pasando. Lo mismo que pasa en esos cordones de los zapatos, en esos telómeros, en esos plastiquitos de los zapatos, te pasa en tu vida, son tus genes. Entonces, la telomerasa lo que hace es coge, le saca brillo a ese plastiquito y lo regenera. Y lo regenera. Con lo cual, fíjate tú, o sea, no es que vayas, además los alarga, es decir, vas a vivir más y vas a vivir mejor. Porque hay una cosa que es importantísima, tú heredas un DNI. Un número de DNI, cuando naces ya tienes tu número de pasaporte y número de DNI. Bueno, pues esto es igual. Tú tienes una secuencia del genoma que es un número. Y esa secuencia, lo que ocurre es, empiezas a fumar, empiezas a beber o tomas drogas. Lo castigas, ¿no? Lo castigas y lo rayas, se va estropeando. Tú a lo mejor aguantas mucho más que yo me bebo a lo mejor una copa y me caigo al suelo y tú bebes 20 whiskies yo me bebo un chupito y me caigo al no suelo. pasa nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso se llama el daño del epigenoma, es decir, nosotros podemos influir en la expresión de nuestros genes, en nuestro ADN, de una manera como hacen los grandes longevos. Por ejemplo, los esquimales de Groenlandia no se mueren de infarto porque comen carne de foca que tiene mucho ácidos grasos omega 3 y no se mueren de infarto y además no tienen estrés. Pero nosotros morimos de estrés, o sea, nos morimos de infarto porque estamos sometidos a estrés. En vez de comer carne de foca con omega 3, digo, como hacen los esquimales, lo que comemos son grasas saturadas, con lo cual aumenta nuestro colesterol, nuestra hipertensión, con lo cual ese genoma con el que nacemos, que está inmaculado, lo empezamos a estropear con lo que llamamos la epigenética. Por tanto, es importante también la disciplina, saber cuidarnos y tener unos hábitos que sean saludables. Bueno, o sea, no es solo... Yo creo que en el siguiente programa, Manuel, vas a tener que explicarnos ahora, en el siguiente programa, para así le dejamos a la gente con esa miel en los labios, para que le digas a la gente cómo debemos de cuidarnos para que nuestros epigenomas no se fastidien, ¿no? O que los cuidemos mucho mejor a través de la alimentación. A través de la epigenética. ¿No? Eso es una cosa que me gustaría saber a mí, sí. ¿Ves? Es que necesitamos por lo menos 2 o 3 programas. Y a nuestros oyentes. Pero es que a Manuel le tenemos aquí porque él es un asiduo de este programa y nos va a estar, bueno, asesorando, aconsejando y sobre todo dándonos pautas para una mejor calidad de vida, ¿no, Manuel? Hombre, los que mejor lo saben son los japoneses, que compran nuestro aceite de oliva y lo llevan todo y se lo beben todo. Nosotros tenemos una agricultura excelente en el mundo, excelente, de una calidad extraordinaria, agricultura de ganadería, y creo que el error que comete España es tener complejos y no saber utilizar su ganadería y su agricultura, que es de una calidad extrema, y yo creo que hay que poner en valor eso. El oro líquido. El oro líquido para mí es la agricultura española. Entonces yo cuando veo a los japoneses que se mueren menos de infarto porque comen más pescado y comen nuestro aceite de oliva, digo yo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Claro. ¿Por qué no lo hacemos? Algo la dieta mediterránea
mediterránea, además. Efectivamente, la dieta mediterránea. Eso yo creo que empezamos por la base de una buena disciplina y una alimentación saludable. Vete preparando porque para el próximo día vamos a hablar de esa alimentación y que también la alimentación tiene mucho que ver para los infartos, ¿no? Por tanto, supuesto. ¿Has visto? Y es que estoy yo muy preparada. Me voy a volver como tú, doctora, pero yo honoris causa, ¿vale? Doctora Quiñones, te vas a... Doctora Serrano, que queda muy bien. Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la semana que viene, porque yo creo que tenemos que contar contigo todas las semanas porque nos das información que nos viene bien para el cuerpo, ¿no? Sí, yo me he quedado con un montón de preguntas en el tintero que para la próxima semana pues te las haré. Para vivir más y mejor, lo primero, hay que vivir sin miedo. Y hay que vivir con conocimiento, sabiendo lo que uno puede hacer y no puede hacer. Conocimiento y sin miedo. Pues con esas palabras nos vamos a quedar.